Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Le doy gracias al Señor por el privilegio de estar aquí con ustedes. Que el Señor me concede compartir la palabra del Señor. A Dios sea la gloria. Y el Señor ha puesto en mi corazón compartir una enseñanza que tenía tiempo por compartir, pero en verdad que yo creo que ahora es el momento. Y se trata sobre eso, hermano, sobre la iniquidad. Nosotros normalmente dentro de la iglesia se confunde la iniquidad con pecado. Pero nuestro Dios hace diferencias. Y pienso de que nosotros tenemos que ajustar nuestra mente a la del Señor, ser transformados para la gloria del Señor en nuestro entendimiento, porque eso es la manera que nosotros podemos entender, ¿verdad?, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros, adaptando nuestro entendimiento al de Dios. El Señor no va a adaptar nunca su entendimiento al nuestro. El Señor nunca el Señor lo que hizo fue enviar a Jesucristo para mostrarnos su amor, su compasión, su misericordia, su benevolencia. O sea, Jesucristo nos mostró el corazón de Dios, ¿verdad? Pero el Señor no va a cambiar su entendimiento ni su ley para adaptarla a nosotros. Amén. Así muchas veces nosotros usamos algunas cosas y algunas palabras que dicen, bueno, hermano, es que el Señor entiende que uno se crió así, que uno vivió así de esta manera y que uno creció de esta manera. Bueno, hermano, el que tiene que entender es usted, no Dios. Dios sabe que eso es así. Dios sabe que venimos de diferentes países, diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes cosas. Pero el Señor ha llamado a un pueblo de entre las naciones para que deje su tierra, deje su parentela, deje su costumbre y para que viva para la gloria de Él, de acuerdo a sus mandamientos y de acuerdo a todas sus ordenanzas. Alabado sea Dios. Amén, hermano. Entonces no vale eso. Nosotros tenemos que cambiar. No es Dios el que va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar nuestro vocabulario y nuestra manera de hablar para adaptarla a la gloria de Dios, a lo que Dios quiere. Eso fue lo primero que hicieron los discípulos. Cambiaron su manera de hablar. Nosotros tenemos que cambiar para la gloria del Señor. Así que debemos de quitarnos eso de la mente, de que el Señor entiende, y tenemos que ceñirnos con la sabiduría, con el entendimiento de Dios, hermanos. Porque es momento, porque nosotros vamos a ser juzgados con justicia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que adaptarnos, que ser dignos de entrar en el reino de los cielos. Somos llamados por misericordia de Dios, pero son muchos los llamados por misericordia, pero son pocos los elegidos. Porque de ser elegido depende de la atención, de la honra que usted haga al llamamiento que Dios le hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Vamos a leer ese texto. Dice así: y pasando Jehová delante de él. Esto fue cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria. Y cuando el Señor pasó delante de él, el Señor proclamó su nombre de esa manera, su gloria. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vea que el Señor hace ahí diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado. Hermano, debemos de entender que en la palabra de Dios no hay palabras de más. Todo está allí porque el Señor lo puso así. La palabra de Dios es inspirada por Dios.
total y absolutamente inspirada por Dios. Y si usted no entiende algo hoy, ore al Señor, porque el Señor le va a dar el entendimiento mañana o pasado. Pero no fuerce para tener que entender hoy todo lo que usted le quiere entender y torcer las escrituras y oprimirlas y agarrarlas por los cabellos porque usted quiere entender hoy y usted quiere darle una explicación hoy. El Señor dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no la podéis llevar. Entonces tenemos que depender de la revelación del Espíritu Santo de su palabra. Gloria a Dios. Para probar este punto, hay muchos versículos que hablan esto, pero por lo menos para una doctrina siempre uno se apoya en dos. Porque este tipo de enseñanza que yo voy a dar esta noche es un poco controvertida. Hay muchas personas a favor, otras en contra, pero vamos a ver. Vea este otro texto. En Levítico 16, 21, el que leímos ahorita está en Éxodo 34, 6 al 7. Dice así, y pondrá Aarón, cuando eso se trata de los sacrificios que el Señor manda hacer, y dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Amén. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces aquí nuevamente el Señor hace diferencia, ¿verdad?, entre iniquidad, rebelión y pecado. Nosotros también debemos hacerla porque allí hay algo que es muy importante para nosotros. Alabado sea Dios. Hay un ataque terrible del diablo contra la palabra del Señor. Porque ¿qué tenemos nosotros de Dios en esta tierra? Tenemos su palabra. El Santo Espíritu que está aquí en la tierra actúa a través de la palabra, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, Él nos va a recordar la palabra, ¿verdad? Y nosotros conocemos a Cristo por la palabra. Entonces, si el diablo ataca la palabra, ¿verdad?, está atacando, pero realmente la base de nuestra fe. Tengamos cuidado porque hoy en día se está diciendo mucho, eso es viejo, pero hoy en día está diciendo mucho que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Hermano, tenga mucho cuidado con esto. Porque cuando se dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la contiene, se está abriendo una puerta terrible, grandísima al diablo, para que empiece a escoger adentro lo que le parece y lo que no le parece. Y entonces nuestra fe cae en duda porque ya no sabemos en qué texto nos vamos a apoyar hasta la muerte. ¿Ve? Porque para el Señor tenemos que estar dispuestos a amarle hasta la muerte. Tenemos que morir con el Señor. Ya sea que nos quiten la cabeza o que no nos quiten la cabeza, tenemos que morir con el Señor. Tenemos que morir a la carne. En el caso de que no seamos sacrificados como fueron los apóstoles, nosotros tenemos que morir a la carne para la gloria del Señor. Amén. Entonces, ya no sabemos de qué texto tenemos que agarrarnos hasta la muerte, porque el diablo nos pone duda. ¿Y si ese no es inspirado? ¿Y si ese solamente está allí porque fue una experiencia de fulano de tal? Entonces, no aceptemos esa obra del diablo, hermano. La palabra de Dios es total y completamente inspirada por Dios, que hasta una jota y un tilde se va a cumplir. Gloria a Dios. Claro que ese es otro tema de conversación. Ok, ¿qué es el pecado? El pecado es eso que dice ahí. Vamos a leer en Levítico capítulo 4, versículo 27. Dice así: si alguna persona, dice el Señor en la ley dada a través de Moisés, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, ¿ve? O sea, eso es una descripción del pecado. Ese hierro que está allí es de la palabra errar, del verbo errar. ¿Ve? Si alguna persona se equivocare, cometiera un error por algo y pecare, o sea, que el pecado es una cosa ocasional. ¿Ve?
El pecado es algo ocasional, no es una costumbre, es algo que una persona comete una vez, pidió perdón al Señor y se apartó de eso. Es una cosa ocasional. Ese es el pecado, hermano. Una cosa ocasional. Y rebelión es lo que nosotros conocemos también por apostasía. ¿Ve? Apostasía es una rebelión en contra de las leyes y las ordenanzas de Dios y en contra de las autoridades establecidas por Dios. Por ejemplo, tenemos la rebelión de Coré. Coré se rebeló en contra de la autoridad establecida por Dios, que era Moisés, y el castigo fue que la tierra se abrió y bajaron vivos al Seol. También caemos en rebelión cuando nos ponemos en contra de la autoridad establecida en la iglesia, en contra del pastor. Y murmuramos y hablamos y decimos cosas y no estamos conformes, y eso es rebelión. Ese es un pecado bien fuerte también. Pero no es eso lo que vamos a tocar esta noche. Esta noche nos vamos a concentrar en la iniquidad. Ahora, ¿qué es iniquidad? La iniquidad viene de esa palabra griega que no me aprendí cómo se pronuncia. Ustedes me van a perdonar, hermano. Pero vea, esa palabra griega debe pronunciarse algo así como awón. Esa palabra, ¿sabe que cada palabra griega tiene varios significados? Y nosotros adaptamos de acuerdo al texto el significado, buscamos el significado con la dirección del Espíritu, lo que el Señor quiso decir allí. Y lo que más se ajusta dentro de esa palabra, lo que es iniquidad, es lo torcido, lo perverso, lo doblado. Eso es lo que se ajusta a la palabra iniquidad, a lo que es iniquidad. Y eso trae un peso bien grande sobre nuestras vidas. Pero un peso bien grande, de tal manera que eso afecta a nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos, hasta la cuarta generación. Alabado sea Dios. ¿Alguna vez usted se ha propuesto buscar a Dios, ayunar, buscar de su rostro, meterse con el Señor y no ha podido llegar a donde usted se ha propuesto? ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me pasó. Ayunar, buscar del Señor, hacer vigilia, levantarme de madrugada, buscarme y llegar hasta un sitio y de ahí no pasar. Y uno piensa, bueno, ¿será que el Señor no tiene un ministerio para mí? ¿Será que el Señor, bueno, no son todos profetas? Uno mismo se autoconsuela. No son todos evangelistas, no son todos esto, no son todos Gigi Ávila, no son todos esto. Pero eso no es verdad. El Señor no hace acepción de personas y Él se agrada de los que le buscan en todas partes. Alabado sea Dios. Entonces Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea que el problema no está en Dios, porque la palabra de Dios no va a fallar, sino el problema está en nosotros. Alabado sea Dios. Y ese problema es iniquidad. Ya vamos a ver más de la iniquidad. Tiene usted constantes ataques espirituales, tiene que levantarse de noche a reprender porque el diablo le da pesadilla, tiene perturbaciones en su sueño, tiene opresiones en su mente, ataques como constantes y tiene que estar atando y reprendiendo constantemente con opresiones espirituales. Muchas veces, hermano, esos son puertas abiertas que tenemos nosotros en nuestra vida por causa de la iniquidad. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es eso, hermano. Cuando los pecados se convierten en costumbres. Esto es terrible. Cuando los pecados se convierten en costumbre, eso es lo torcido en nuestras vidas. Eso es iniquidad. Hermano, cuando nos acostumbramos a mentir y jugamos con la mentira y decimos la mentira y la volvemos a decir y la repetimos y jugamos y decimos, ay no, eso era mentira, yo estaba jugando, eso jugando contigo. Y nos acostumbramos también pero sabiendo que la mentira es pecado y que la mentira es del diablo. Sin embargo, mentimos conscientemente y cuando nos encontramos en un momento difícil no tenemos temor de Dios y para salir del momento difícil mentimos. Eso es iniquidad, hermano. Cuando chismeamos,
Cuando murmuramos, sabiendo que eso está malo, y lo hacemos y lo volvemos a hacer y lo continuamos haciendo. Cuando usted ve cosas en películas y cosas que usted sabe que no debe ver y las ve reiteradamente y las vuelve a ver y allí sabiendo que eso no le agrada al Señor, eso es iniquidad. Eso no es pecado, eso es iniquidad. Alabado sea Dios. Y allá usted podrá hacer su lista de cosas de que nosotros hacemos o que hacíamos, pero que sabiendo que está mal, pero que la hacemos reiteradamente sabiendo que no está bien. Eso es iniquidad. Eso es lo torcido en nuestras vidas. Y es bien peligroso. ¿Sabe por qué? Porque la primera vez que se hace ese pecado, la persona se siente mal. Y la segunda vez también un poquito mal. Ya la tercera vez se da cuenta que ningún rayo lo partió, que va a orar y ora, y que viene a la iglesia y alaba. Se engaña a sí mismo pensando que no es tan malo lo que está haciendo. ¿Ve? Y entonces, ¿pero qué trae eso, hermano? Que el corazón se endurece. El corazón se endurece, se endurece en contra de la conciencia que actúa en el Espíritu Santo, actúa en la conciencia, y el corazón se endurece. Y eso es terrible, porque ese es el paso, es uno de los primeros pasos para que el alma se pierda. Porque si usted se pone endurecido en contra de la atención, del llamado del Espíritu Santo, usted se hace insensible y llega el momento que dice la Biblia que tiene la conciencia cauterizada. Alabado sea Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, y eso lo podemos evitar si tuviéramos más temor de Dios. El Salmo 50, versículo 16 a 21 dice así. Esto no está hablando el Señor con los inconversos, esto está hablando el Señor con su pueblo. Dice así: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? O sea, es alguien que está hablando de las leyes del Señor y está predicando y está enseñando. ¿Y qué tienes que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Es gente que viene a la iglesia y oye la palabra de Dios y sabe las cosas que le dice el pastor y la que oye aquí, pero eso le entra por un oído y le sale por el otro, lo echa a su espalda y sigue viviendo como le da la gana, como quiere. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. El hijo de tu madre ponías infamia. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Ahora, esta es la frase que a mí este versículo 21 me impacta tremendamente. Dice: estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas de cierto sería yo como tú? El Señor le está diciendo a estas personas, a estos hermanos, a estos creyentes: como yo no te he reprendido, como yo he tenido misericordia de ti, he estado esperando en mi benignidad que te arrepientas, que te humilles y te apartes del mal. ¿Tú pensabas que ese silencio mío es porque yo te estaba aceptando eso? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo soy como tú. Yo soy como tú. ¿Tú piensas que yo soy como tú? Alabado sea Dios. Pero no, cada cosa tiene un tiempo. Porque dice: pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Viene un tiempo donde el Señor va a sacar las iniquidades y lo oculto del corazón va a ser juzgado. Alabado sea Dios, para la gloria de Dios. Y entonces los santos van a resplandecer delante de la presencia del Señor, porque se han guardado en santidad. Y entonces van a ser honrados y van a ser: pasa, bendito de mi Padre, entra el reino preparado para vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Delante del Señor todos sabemos que hay bendición o maldición. Pero la iniquidad trae maldición sobre nuestras vidas. ¿Ve? Ahora, y porque nosotros heredamos a nuestros hijos tanto bendición como maldición.
El que no crea en que hay herencia de maldición y el que no crea que no hay herencia de bendición, que no se traspasa a los hijos de eso, bueno, vamos a tratar de explicar un poquito porque el tiempo es corto. Yo creo que uno de los mejores ejemplos es el de Adán. ¿No estamos sufriendo todo por la herencia del pecado de Adán? ¿No heredamos todo el pecado de Adán? ¿Alguien puede negar que nació sin el pecado de Adán? Somos herederos del pecado de Adán. Pero la ciencia ha comprobado eso también. Porque cuando usted va al médico, que le van a hacer un estudio sobre su salud, le preguntan si en su casa hubo cáncer, en sus padres, en sus ancestros, y si hubo diabetes, si hubo esto, si hubo el otro, y si hubieron todas esas enfermedades, se la ponen a usted como que usted es propenso para todo eso. Y le digan, no comas mucho azúcar ni esto, muchas cosas, porque tú eres propenso a la diabetes, porque en tu familia hay diabetes. Pero no hagas mucho esto, hazte un examen de todo esto todos los años, porque tú eres propenso a tener cáncer, porque en tu casa hay cáncer. Pero nosotros sabemos que es eso. Esos son maldiciones que vienen ancestrales por causa de la iniquidad de los padres. Alabado sea Dios. ¿Ve? Y que nosotros hemos recibido herencia de maldición porque lamentablemente no todos venimos de hogares cristianos. Pero que muchas veces en hogares cristianos también hay iniquidad por causa de la ignorancia, porque esto es un tema que se ignora mucho. Alabado sea Dios. Pero es tiempo, hermano, de que nosotros empecemos a hablar la verdad y temas que realmente cambien nuestra vida, que toquen, que nos transformen. Es tiempo ya de entrar allí. Dios tiene mucho pasto verde para nosotros. Alabado sea Dios. El texto que leímos ahorita en Éxodo 34:7 dice, del versículo 7 en adelante, dice que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, el Señor no visita la rebelión, el Señor no visita el pecado, el Señor visita la iniquidad. La rebelión es una cosa ocasional. Y bueno, la gente puede morir por su rebelión, ok, morir por pecado también. Pero la iniquidad es algo torcido, abominable delante del Señor, porque es algo que nosotros hemos perdido el temor de Dios, y delante de Él, y llamándonos pueblo de Él, vivimos en pecado y hacemos una cantidad de cosas y vivimos en costumbres que son paganas y las mantenemos. Y nosotros, hermanos, tenemos que limpiarnos de todo eso. Alabado sea Dios. Porque Dios no dará por inocente de ningún modo, dice ahí, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Ve? Por de ningún modo, ni que se haga inocente, sino que el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos, hermano, nuevamente lo digo, que adaptarnos y que buscar conocer a Dios. Nosotros nos conformamos mucho con ver la gloria de Dios, y eso es bonito. Y nos gusta mucho ver las obras de Dios, y eso es bonito, gloria a Dios. Pero con eso hay un problema. Eso fue lo que vieron los israelitas en el desierto. Vieron la gloria de Dios, vieron la nube, vieron la columna de nube, vieron las obras maravillosas de Dios, y todos murieron en el desierto. Alabado sea Dios. ¿Ve? Pero dice la Biblia que a Moisés el Señor mostró sus caminos. Entonces nosotros nos gozamos, debemos de gozarnos con su gloria, gozarnos con sus obras, pero interesarnos en conocer a Dios, en tener intimidad con Dios. Porque decimos que no tenemos religión, nos llenamos la boca de este tamaño así, diciendo que no tenemos religión, sino una relación con Dios. Y somos hasta mentirosos porque no oramos, porque no le dedicamos el tiempo suficiente al Señor, porque casi no leemos la Biblia. Somos hipócritas como los fariseos. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor dice que los hijos no van a morir por la iniquidad de los padres, sino solamente dice que va a visitar la iniquidad de los padres. Porque hay personas por allí que dicen que hablan sobre este texto. Vamos a verlo. Que no creen en esta enseñanza, porque toman ese texto de Ezequiel para decir
que ya eso no es así. Pero es que es un desconocimiento total de la Escritura, de la palabra del Señor. ¿Ve? Porque ahí dice que está hablando del pecado y dice que vamos a leerlo, dice que, pero es todo el capítulo. Ustedes pueden leer en su casa el capítulo 18 de Ezequiel. ¿Qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, el alma del Padre así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Alabado sea Dios. El Señor está hablando ahí de morir, ¿verdad? Y en el texto que leímos en Éxodo, está hablando el Señor de visitar. Son dos cosas muy diferentes. Aparte de eso, que los hermanos toman como si eso fuera un mandamiento nuevo que está dando el Señor allí. Y eso es un desconocimiento de la Escritura. Eso no es ningún mandamiento nuevo. Eso lo dio al Señor al mismo tiempo que dio la ley a Moisés. Y aquí la prueba está allí en Deuteronomio capítulo 24 versículo 16. Dice el Señor así: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea, el Señor en Ezequiel no está dando ningún mandamiento nuevo. Alabado sea Dios. El Señor en Ezequiel está hablando de un problema que hay en el pueblo de Israel y que están diciendo un refrán, ¿verdad? Como dice allí, y Él está haciendo una aclaratoria que no viene en este estudio a hablar de eso. Solamente yo quiero hacer la aclaración para que los hermanos que duden de lo que estamos hablando estén claros que estamos hablando palabra de Dios, hermano. Alabado sea Dios. Entonces, ese mandamiento está en Deuteronomio, no es un mandamiento nuevo que está diciendo el Señor allí. Entonces, pero el Señor va a visitar. O sea, hay una herencia. Hay una herencia de bendición y una herencia de maldición. Pero tenemos buenas noticias. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo murió por el pecado, por la iniquidad y por la rebelión. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y estamos hablando de una iniquidad ahora que no nos compromete para perdición. ¿Y por qué? Hay tres tipos de iniquidad que nosotros tenemos que tratar. Y es la iniquidad heredada de nuestros padres. La otra es la iniquidad que nosotros cometimos antes de conocer al Señor. Y la otra es la iniquidad que hemos cometido después del conocimiento de la verdad. De esa última no vamos a hablar esta noche, porque ese es otro tema. Ese tiene otra connotación, esa es otra cosa. Pero vamos a ver los textos bíblicos. Dice así: mas el herido fue, está hablando de nuestro Señor y Salvador. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está, Él llevó sus heridas, parte de sus heridas fueron por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, ahí tenemos, el Señor cargó las rebeliones y cargó el pecado de todos nosotros sobre nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 11 del mismo capítulo, sigue hablando del Mesías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Diferencia cuando habla en la ley, ¿verdad? Habla en la ley, hace diferencia entre pecado, iniquidad y rebelión. Y cuando habla del Mesías que viene a resolver todos esos problemas por la gracia del Señor, también el Señor hace diferencia entre rebelión, pecado e iniquidad. O sea, esto es una doctrina seria que tenemos que tomar en cuenta nosotros, hermano. Alabado sea Dios, porque Dios no pone palabra de más en la Escritura. Hay algo como que no funciona bien, porque si Cristo murió por el pecado, la rebelión y la iniquidad, ¿por qué hay iniquidad todavía y por qué estamos sufriendo por la iniquidad?
Una de las cosas que yo tuve un tiempo que no aceptaba esta enseñanza era por eso, porque yo pensaba que esta enseñanza no era correcta porque hacía como imperfecto el sacrificio de Jesucristo. Que nosotros, hermanos, somos guardados por fe, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Cristo como Salvador, cuando alguien nos predica y nosotros nos sentimos pecadores, nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, nos humillamos y aceptamos su nombre sobre nosotros, alabado sea Dios. Y aceptamos a Cristo como Salvador y somos salvos. Y eso no nos lo quita nadie, o sea, ya somos salvos porque agarramos la salvación por fe, amén. Pero Cristo murió también por la enfermedad. Pero hay personas que vienen a Cristo, aceptan a Cristo como Salvador y siguen enfermos. ¿Qué pasa allí? Bueno, es muy sencillo, hermano. Nosotros tenemos que apropiarnos de todas las bendiciones que Dios hizo para nosotros en la cruz por fe. Amén. Entonces, cuando nos hablan de salvación y dice que nuestra alma está en peligro, nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos la salvación del alma. Pero luego empezamos a caminar en los caminos del Señor y nos enteramos que Cristo llevó en sus llagas, por sus llagas somos sanos. Y nosotros entonces clamamos a Dios y reclamamos la sanidad por las llagas de Jesucristo, alabado sea Dios. Y nos apropiamos entonces de la sanidad. Y así tenemos que apropiarnos de todas las cosas que hizo Cristo. Por eso es que el diablo quiere que nosotros ignoremos todas estas enseñanzas, porque él reina en esa ignorancia, alabado sea Dios. Y él gobierna la vida de muchos creyentes o perturba la vida de muchos creyentes por la ignorancia que ellos hay de que Cristo llevó las maldiciones y llevó las iniquidades en la cruz del Calvario, y en esa ignorancia él reina. Pero nuestro Señor reina en la luz, en el conocimiento, en la sabiduría, porque él es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos, alabado sea Dios, de la liberación que Cristo hizo para nosotros en la cruz del Calvario, de las maldiciones, de las iniquidades. Tenemos que apropiarnos de eso por fe. Tenemos que pararnos y arrebatarlas por fe, porque ya es nuestro. El diablo nos ha estado robando bendiciones, el diablo nos ha estado perturbando nuestras vidas, porque nosotros hemos ignorado esto. Pero nosotros tenemos que pararnos, alabado sea Dios, porque nosotros no tenemos una religión, hermano. Nosotros somos la columna y baluarte de la verdad. Alabado sea Dios. Porque hay una cosa, el Espíritu Santo, yo creo que es mala la comparación, pero yo creo que no hay así, no. El Espíritu Santo es un caballero y donde no lo quieren o lo contrictan, él se va. Pero el diablo no. Al diablo hay que sacarlo en el nombre del Señor, con la autoridad del Señor, porque él no se quiere ir. Él de caballero y de virtud y de cosas no tiene nada. Él es un perverso en su maldad. Sino él se va a querer quedar, aunque no tenga derecho legal de quedarse en un sitio. Alabado sea Dios. Yo pienso pues que nosotros ya basta el tiempo pasado para que el diablo nos robe tantas bendiciones y tantas cosas que el Señor te tiene para nosotros. Que es tiempo que nosotros nos levantemos en fe en el nombre del Señor y nosotros nos apoderemos de lo que Cristo hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Ya basta de darle lugar al diablo en nuestras vidas, alabado sea Dios. Hermano, y yo quisiera retarles a ustedes, invitarles esta noche para hacer una oración de fe, hermano, para nosotros romper todas esas cadenas del diablo que han estado oprimiendo nuestras vidas, nuestros hogares. Porque si en su casa, hermano, se han estado manifestando cosas que había en la casa de sus padres, ruina, pobreza, escasez, enfermedades, desgracia, cosas, hermano, eso hay que romperlo en el nombre de Jesús. Eso hay que romperlo. Y nosotros tenemos un Dios vivo que tiene todo el poder, y Él ha prometido que donde estén dos o más en su nombre, Él estará allí en medio de ellos. Y aquí habemos más. Así que el Todopoderoso de Israel está aquí, hermano, en medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vamos a levantarnos entonces y vamos a hacer una oración y vamos a quedar libres de toda iniquidad. Alabado sea Dios. Esto se basa en autoridad legal. Esto no se basa en que un predicador tenga el poder para declararlos libres a todos. No, eso se basa en que usted es un sacerdote de Jesucristo, lavado con la sangre de Cristo, y usted, el Señor, le ha delegado a usted una autoridad
Y usted tiene que ejercer esa autoridad y reclamar con esa autoridad y con esa fe que el Señor le ha dado, reclamar las bendiciones y los beneficios que Cristo ganó para usted en la cruz del Calvario y que el diablo nos ha escamoteado, nos ha robado por tanto tiempo. Alabado sea Dios. Entonces vamos a ejercer nuestra autoridad y nuestra fe en el nombre del Señor. Vamos a repetir, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a tu presencia, Señor. Te doy gracias por la salvación en Cristo, Señor. Te alabamos y te adoramos por esta salvación tan grande, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, también te doy gracias, Señor. Porque Cristo llevó, Señor, así como nos ha dado la salvación, Él llevó nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, Señor. Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y yo recibo eso, lo recibo, lo acepto en el nombre de Jesús. Yo declaro que eso es verdad, lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret, lo creo, lo recibo en mi vida, yo lo recibo en el nombre de Cristo. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús declaro quebrantado en mi vida, rota todo lazo, toda atadura del diablo, toda opresión que había en mi vida, toda maldición que ha venido a mi vida por causa de la iniquidad que yo había cometido, Señor, antes de conocer a Cristo. La declaro rota ahora por la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Vete, espíritu del diablo, nómbrelo ahí. Vete, demonio de ruina, demonio de pobreza, espíritu de escasez, demonio de enfermedad. Vete en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera de mi vida. Vete en el nombre de Cristo, demonio de divorcio, espíritu del diablo, vete en el nombre de Jesús. Fuera, Satanás, fuera de mi vida. Ya basta, hasta hoy. Alabado sea el nombre de Dios. Vete, espíritu del diablo, fuera. Yo declaro rota toda maldición en mi vida. Yo declaro rota toda iniquidad. Ya se va toda rebelión. Por la gracia de Cristo soy libre. Por la gracia de Cristo, gracias, Señor. Gracias, soy libre de toda iniquidad y de toda rebelión. Oh, toda atadura se va, toda maldición se va en el